Hola, mi grupo está conformado por Laura Coral, Catherine Suárez y Mariana Borja. Nosotros les vamos a presentar la regulación génica a nivel epigenético. Nuestra exposición está estructurada de la siguiente manera. Primero, se presentará el caso, después se darán algunos conceptos de epigenética y algunos puntos clave para el caso de estudio, y por último, daremos nuestra propuesta de solución del caso de estudio. En nuestro caso de estudio, veremos cuándo es cuestión de vida o muerte la expresión o no de un gen. En el caso, Jordan, un joven de 16 años que estaba próximo a iniciar su vida universitaria, comenzó a sentirse enfermo y a tener dificultades con su visión. Por esto, se le realizaron exámenes médicos como resonancias magnéticas. Estas mostraron la presencia de un tumor cerebral en el lóbulo occipital. El médico le explicó a Jordan que debía realizar una cirugía para extirpar y caracterizar aún más el tumor. Los resultados de esa biopsia confirmaron que Jordan tenía un glioblastoma multiforme en el estadio 4, uno de los cánceres cerebrales más agresivos. Por esto, el médico le recomendó a Jordan que debía someterse a una terapia de primera línea, que consistía en quimioterapia adyuvante con temozolomida en conjunto con radioterapia. La temozolomida por lo general funciona en pacientes con glioblastomas, pero no en todos, dado que los marcadores epigenéticos de un gen particular, la metilguanina ADN metiltransferasa, influyen en la eficacia de la temozolomida. Por lo cual, el médico tratante de Jordan abre una convocatoria para incorporar un grupo de estudiantes de pregrado, del cual nosotros hacemos parte, para apoyar la investigación en la cual se valoran los marcadores epigenéticos de metilguanina ADN metiltransferasa, con el objetivo de decidir si la temozolomida funcionará como tratamiento. En la investigación hay dos posibles resultados: que la temozolomida funcione como tratamiento para el glioblastoma multiforme en el estadio 4, o que no funcione y se deba cambiar de medicamento o de tratamiento. Epigenética. Esta se definió en 1939 por Waddington como las interacciones causales entre los genes y sus productos, de los cuales resulta el fenotipo. En la década de los 50 se describió como el mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan variados tejidos a partir de un único genoma. En la actualidad, se define como los cambios heredables en la estructura y la organización del ADN que no involucran cambios en la secuencia y que modulan la expresión génica. Estos cambios en la expresión génica implican entonces cambios heredables en el fenotipo. Algunas generalidades es que las dos marcas epigenéticas más conocidas son la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas en un estado fisiológico correcto. En humanos, la metilación del ADN se produce en las citosinas dinucleótidos citosina fosfato guanina, las cuales son islas que abarcan el extremo regulador de muchos genes. Como tal, el papel de la regulación del ADN es prevenir la inestabilidad cromosómica. Esta metilación ocurre en las histonas, donde son consideradas depósitos de información epigenética a través de un conjunto de modificaciones posttraduccionales de sus aminoácidos, como la acetilación de la lisina, la metilación de arginina y lisina o la fosforilación de la serina. Estos patrones de modificación son un código de histonas para la actividad de los genes. Los sitios CpG que se mencionaron anteriormente son sitios del genoma en los que se encuentra un conjunto de citosinas unidas a guaninas de manera lineal mediante uniones fosfato. El 0,7% del genoma son islas CpG y el 60% de los promotores están asociados con las islas CpG. En los tejidos normales, las islas no se encuentran metiladas, por lo cual son útiles para señalar el inicio de un gen, y la metilación de estos sitios se da en el carbono número 5 por acción de las enzimas ADN metiltransferasas. Bueno, por otro lado, existen tres fenómenos epigenéticos que regulan la expresión del ADN, dentro de los que se encuentran dos de los que ya hablamos: la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas, y también se encuentran los microRN no codificantes. La metilación del ADN consiste en la adición de un grupo metilo en la posición del carbono 5 en residuos de citosina. Esto se lleva a cabo por medio de una ADN metiltransferasa, y esta metilación está asociada con el silenciamiento de los genes. En cuanto a las histonas, tenemos de que estas son susceptibles a una serie de modificaciones posttraduccionales, dentro de las cuales se encuentra la acetilación, la fosforilación, la metilación, la ubiquitinación, entre otros.
Y estas modificaciones sirven como código, el cual me determina si el gen es silenciado o expresado. Y por último, tenemos a los microARN, los cuales me regulan la expresión génica, dado que estos reconocen el ARN mensajero cuando sale del citoplasma y se unen a él, por lo cual pueden provocar su degradación o el almacenamiento en vesículas, y esto causa inactivación o silenciamiento, dado que no se forma una proteína. Dicho esto, ya podemos describir los procesos epigenéticos involucrados en el caso. Dado que la expresión del gen metilguanina ADN metiltransferasa depende del estado de metilación de su promotor, entonces la principal modificación epigenética sería la metilación de la citosina localizada en las islas CpG. ¿Por qué? Porque las islas CpG, cuando están metiladas o hipermetiladas, se unen a proteínas específicas, lo cual forma un complejo, y este complejo causa estructuras de cromatina alterada, lo cual da una pérdida en la transcripción o un silenciamiento en el gen metilguanina ADN metiltransferasa. Como vemos en la imagen, cuando la isla CpG se encuentra hipermetilada, causa una inactivación en la transcripción de dicho gen. Esto nos sirve para lo que veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de los puntos claves en el caso de estudio. Uno de los conceptos importantes es saber qué es el glioblastoma multiforme o GBMS. Bueno, este es un tumor primario del sistema nervioso central más frecuente en hombres que en mujeres y este glioblastoma es un cáncer que involucra a los astrocitos, que son un tipo de célula de soporte en el tejido nervioso. Estos son tumores agresivos y de crecimiento rápido, clasificados según la OMS como grado 4. El 33% de los pacientes sobrevive al año y el 5% de los pacientes llegan a vivir más de 5 años. También tenemos el medicamento temozolomida, con el cual se está tratando al paciente del caso, el cual es un medicamento indicado para evitar el crecimiento y la propagación de células cancerosas. Es un agente alquilante oral utilizado concomitantemente con la radioterapia para el tratamiento del glioblastoma multiforme recién diagnosticado, y se convierte rápida y no enzimáticamente en el metabolito alquilante activo MTIC en condiciones fisiológicas en todos los tejidos a los que se distribuye. El mecanismo de acción de este medicamento temozolomida es que, al ser un agente alquilante, adhiere grupos alquilos, que son compuestos pequeños de carbonos, a las bases de ADN. Las bases alquiladas previenen la síntesis del ADN y la transcripción del ADN afectado. Sin embargo, cuando esto sucede, esta alteración resulta en que el ADN sea fragmentado por las enzimas de reparo cuando éstas tratan de reemplazar las bases alquiladas. Es decir, hay unas enzimas que tratan de hacer que este efecto del medicamento no se dé, dado que tratan de reparar o quitar estas bases alquiladas. Por otro lado, el efecto de la metilación de la guanina es que, cuando esta guanina está alterada, no se une con la citosina, sino con la timina. Por lo tanto, produciría la metilación, y esto también originaría a una mutación. Para entender el caso es necesario conocer cuál es el gen afectado. En este caso es el gen O6-metilguanina DNA metiltransferasa o MGMT. Este gen se localiza en el cromosoma 10q26, tiene 5 exones y un promotor de 762 bases con 98 CpG. Este gen codifica para la enzima MGMT, proteína con función reparadora del ADN, y se encarga de eliminar lesiones por alquilación. Su expresión es regulada mediante la metilación del promotor. La pérdida de la expresión de MGMT se produce por la silenciación epigenética del promotor mediante su hipermetilación. ¿Qué quiere decir esto? En esta imagen podemos observar cuando tenemos al promotor hipometilado, por lo tanto va a haber mucha producción de esta enzima MGMT, o pues se va a sobreexpresar. Por lo tanto, va a quitar los grupos alquilos inducidos por agentes quimioterapéuticos,
y el tumor se va a volver quimioresistente. Pero cuando tenemos un promotor hipermetilado, en esta imagen, en la parte de abajo también podemos observar cuando este promotor está hipermetilado, por lo tanto, la expresión de la enzima MGMT se va a reducir o no se va a dar y por lo tanto no va a competir con los agentes quimioterapéuticos y el tumor se va a disminuir. Entonces el mecanismo para revestir la alquilación es la transferencia de un grupo alquilo de un oxígeno del ADN a un residuo de cisteína de la zona catalítica de MGMT, como lo hizo en este primer caso. Y pues el ADN se restaura y la MGMT se inactiva de manera irreversible. Una de las preguntas del caso es cuál es el papel de la MGMT en la regulación de células cancerígenas. Entonces, pues esta es una enzima reparadora de ADN y se encarga de eliminar lesiones por alquilaciones inducidas por agentes quimioterapéuticos. Entonces, esto va a hacer que haya una competencia entre este agente quimioterapéutico y esta enzima, por lo tanto, no va a haber un efecto terapéutico. Esta enzima actúa como reparadora del ADN tumoral y los altos niveles de la actividad de esta enzima MGMT en células tumorales pueden promover a la quimioresistencia del tumor. Entonces, cuando tenemos la epigenética alterada, va a haber efectos sobre el tratamiento. Primero, la hipometilación del ADN, como se había hablado anteriormente, podría causar inestabilidad cromosómica y al tiempo se puede dar la paradoja de la metilación del ADN. Esto se refiere a que hay zonas locales del ADN que ganan metilación, las zonas promotoras, reguladoras y las CpG de genes opresores de tumores como BRCA1, lo que conduce a la inactivación de estas proteínas que en condiciones normales nos protegerían del cáncer. Y desde el punto de vista de las histonas, la distorsión del código de histonas va a ser muy grande cuando hay presencia de tumores. Y en segundo lugar, en relación con el medicamento que es temozolomida, que es un agente quimioterapéutico, y pues con el grado de metilación es que si la enzima MGMT está sobreexpresada es porque hay hipometilación del promotor, lo que genera transcripción constante y produciría una fuerte competencia entre la temozolomida y pues esta enzima MGMT. De acuerdo a lo anterior, ¿es más favorable que Jordan tenga promotores MGMT metilados o no metilados? Pues la respuesta es que es más favorable que el promotor MGMT se encuentre metilado, dado que esto produciría una disminución en la expresión de la proteína o enzima MGMT, reduciendo su actividad reparadora del ADN y pues esto incrementaría la sensibilidad a agentes alquilantes y por lo tanto una mejor respuesta al tratamiento con temozolomida. Finalmente, tenemos nuestra propuesta de solución del caso de estudio. Para esto, se realizará la evaluación de los marcadores epigenéticos de metilguanina metitransferasa teniendo en cuenta los siguientes puntos. Primero se tiene la selección de un método apropiado para el estudio de la metilación de ADN. Aquí se tiene un diagrama de una ruta que se puede seguir para la selección del método. Entonces, como estamos estudiando un gen específico, nos ubicamos en la parte derecha, en donde se tienen las opciones o elegir un método sensitivo o un método cuantitativo. Entonces, el método sensitivo es básicamente identificar los alelos metilados o los no metilados por medio de una PCR. Pero esto no da ninguna información cuantitativa y esa es su desventaja a pesar de ser un método pues muy sensible y muy rápido. Los métodos cuantitativos sí nos dan como información para determinar ese grado de metilación en un loci específico y aquí se realiza las modificaciones de ADN con bisulfito de sodio, en donde las citocinas no metiladas se convierten a uracilos sin alterar pues, las citocinas que están metiladas, ya lo veremos más adelante. Entonces se tiene dos opciones, o elegir un método alelo específico o no alelo específico. Como queremos pues que nuestro método sea muy específico y como su nombre lo dice, vamos a escoger el alelo específico.
Entonces, el método escogido fue secuenciación por bisulfito para el análisis de metilación alelo específico en el promotor del gen MGMT. Aquí pues se muestra de manera muy sencilla los pasos de este método, en donde hay que hacer una extracción, tratamiento con bisulfito, una amplificación por PCR y ya luego se pasa a una secuenciación que se puede hacer de forma directa o hacer una clonación y ya después secuenciar, pero esto ya es como algo mucho más específico. Nosotros escogimos secuenciación directa. Lo segundo es presentar la metodología con un poco más de detalle. Primero hay que hacer la selección de pacientes. El análisis se debe realizar en pacientes que tienen glioblastoma multiforme de estadio 4 y que se disponen a recibir un tratamiento con agentes alquilantes como temozolomía, para que todos los pacientes del estudio pues estén como en igualdad de condiciones. Segundo, para la obtención de muestras se debe obtener la muestra a partir de cortes de tejido fijado en formol e incluido en parafina. El patólogo es el que realiza pues la obtención de estas muestras y debe seleccionar las zonas tumorales, excluyendo las áreas más necróticas y tejido sano. Entre 2 y 6 laminillas de 5 micrómetros se desparafina la muestra con xiloletanol y se tiñe con hematoxilina eosina. La muestra se obtiene pues de tejido para que nos dé un resultado como mucho más acertado y teniendo en cuenta que es fácil de, pues una muestra de tejido es fácil de obtener porque a estos pacientes con tumores cerebrales generalmente o se les hace cirugía o se les realiza una biopsia para determinar qué tipo de tumor es, por tanto pues es fácil de obtener una muestra de tejido. Para la extracción de ADN se sugiere que se realice con este kit porque este kit es ideal para la purificación de ADN genómico de muestras pequeñas de tejidos con un procedimiento en columna giratoria. La columna giratoria es la que vemos en la parte inferior en el lado derecho. Primero se macrodisecan las áreas de interés y se recogen un tampón de lisis y alcohol. Luego, esa columna va a tener gel de sílice en donde el ADN se va a unir específicamente mientras van pasando los contaminantes. Cada muestra se hace centrifugar durante 16 a 20 horas a 56 grados centígrados con proteína quinasa K. Luego, la muestra se procesa en una columna de gel de sílica obteniendo ya el eludido de ADN purificado. En el tratamiento con bisulfito, como se muestra en la imagen y como ya se ha mencionado, esas citocinas metiladas después del tratamiento van a quedar como citocinas, mientras que las citocinas que no están metiladas sí van a cambiar de base. Para esto se puede escoger este kit que reduce mucho el tiempo de tratamiento, es de aproximadamente 3 horas, ya que el proceso de desnaturalización y de conversión con bisulfito se realiza prácticamente en un solo paso porque su modificación le hace por calor, más no es una modificación química y como se observa, si fuera como con otro tipo de kit, el tiempo sería como de aproximadamente 15 a 20 horas. Entonces, aquí el ADN purificado se le añade el reactivo de conversión. Las muestras se incuban primero a 98 grados centígrados por 10 minutos como para que se dé la desnaturalización, después a 64 grados centígrados por 2 horas y media. Se le aplica una columna de gel de sílica donde se va a unir el ADN, se añade un buffer, se incuban a 20 minutos, se realizan dos lavas con tampones kit y ya por último se recupera el ADN ya modificado en un tampón de ilusión. Después de pasar la amplificación por una PCR cuantitativa. Entonces, como componentes pues tiene, bueno, la muestra, el ADN molde se va a usar a un ADN molde que esté completamente metilado y otro ADN que no esté metilado. La ADN polimerasa, el cloruro de magnesio, los nucleótidos, el buffer, el fluoróforo de detección y los cebadores o primers. Es muy importante que esto no solapen las siglas CPG. Y es muy importante diseñar estos primers de tal manera que se obtengan fragmentos de diferente longitud y así se puede identificar como qué fragmento está metilado y cuál fragmento no está metilado de acuerdo a su longitud. Y por los tamaños de fragmentos se discrimina el evento, digamos, pues si se tiene metilado o no metilado y en qué proporción, ya que de acuerdo a los picos que se van a obtener en esa PCR cuantitativa es que se puede saber esto. Entonces, ya pues todos estos componentes se mezclan y pasan a un termociclado.
Este termociclado va a ser 5 minutos a 95 grados centígrados, después 42 ciclos de la siguiente manera: 30 segundos a 95 grados centígrados, donde se da como una desnaturalización; 30 segundos a 59 grados centígrados, donde esos primers se van a pegar a la secuencia, y 30 segundos a 72 grados centígrados, en donde ya es como esa temperatura óptima de la ADN polimerasa, y donde se va a copiar, donde esa ADN pol copia la nueva cadena. Y ya por último, 5 minutos a 72 grados centígrados, donde se da como esa extensión final. Entonces aquí lo que se observa es que se va a amplificar separadamente las secuencias metiladas y no metiladas, dependiendo de esos primers que se han diseñado, y por tanto me permite una secuenciación diferencial. Se incluye la muestra por duplicado en dos controles comerciales, ADN metilado y no metilado, y un control sin muestra, es decir, pues agua. Y se va a determinar qué pico corresponde al fragmento metilado y al no metilado y su proporción. Ya pues, si se quiere saber cómo cuál es la posición de esa metilación, ya se cogen los fragmentos y se van a separar por electroforesis capilar, y pues con esos terminadores fluorescentes se puede saber cuál es la posición de cada base y en qué posición se va a encontrar la metilación. Entonces se va a secuenciar lo que son fragmentos metilados y fragmentos no metilados. Esto es, pues, por eso se dice que este método es como una variación de la secuenciación de Sanger. Por último, se tiene las ventajas y desventajas de la técnica. Como desventajas se tiene que es de alto costo, que pues las mismas condiciones con el tratamiento de disulfito, de periodos de incubación, de altas temperaturas o de uso de agentes químicos para esa modificación, se puede dar una posible degradación de ADN. También de que es muy importante establecer esas condiciones óptimas, que se dé una buena conversión pues de esas bases, porque si no se da una buena conversión, pues no se va a obtener un buen producto. Por esas mismas condiciones de posible degradación de ADN es que esta técnica involucra mucha cantidad de ADN. Sin embargo, es una técnica que definitivamente presenta la gran ventaja de permitir descubrir los patrones de metilación de las regiones CPG, que es una técnica muy específica para el estudio a nivel epigenético. Aquí pues se tiene la bibliografía. Gracias.